Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Cultivando Salud. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Claudia Jazmín Martínez Padilla. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hizo psiquiatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y también realiza psiquiatría en el IMSS en este mismo hospital. Actualmente es miembro activo del AMPI, anteriormente coordinadora de medios y coordinadora de la comisión científica de esta institución, y cuenta con la certificación en diagnóstico de autismo por parte del PROCEDA. También ha participado como ponente en varios cursos y congresos y también en la elaboración de varios libros y en varios artículos relacionados en psiquiatría infantil y psiquiatría de casa. El día de hoy, doctora Claudia Martínez, le damos la más cordial bienvenida con este tema de abordaje del trastorno de espectro autista. Bienvenida y gracias por acompañarnos en el canal de Educación Médica Continua, Cultivando Salud. Gracias por la invitación. Pues bueno, el día de hoy vamos a abarcar lo que es el tema de trastorno del espectro autista. Precisamente en este mes, que 2 de abril, se celebró pues el trastorno de Asperger. Vamos a hablar un poquito de qué es esto. ¿No? Vamos a empezar por el espectro autista. ¿Qué es el autismo? Autismo viene del griego autos, que quiere decir propio o uno mismo, o estar ensimismado. Es un trastorno neurobiológico del desarrollo que va a causar problemas en interacción social, comunicación y que también va a tener intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Al ser un trastorno del neurodesarrollo, pues es una condición que persiste a lo largo de la vida, no se quita, no se cura, pero bueno, teniendo un tratamiento adecuado, puede haber una buena inserción social, limitando las discapacidades que pueda haber asociadas. Entonces, el autismo no es un término, bueno, el término como tal es nuevo, pero no es un diagnóstico o un padecimiento que sea realmente nuevo. A lo largo de la historia, pues ya ha habido conocimiento de esto con diferentes nombres. Digo, ya a partir de ahí de 1912, Eugene Bleuler habla sobre el autismo en lo que es el American Journal of Insanity. Para 1943, Leo Kanner ya empieza a hablar de un diagnóstico de autismo infantil temprano. Hans Asperger, como lo sabemos la mayoría, pues durante la Segunda Guerra Mundial empieza a detectar a estos niños llamándoles psicopatía autista, que posteriormente pues se conoce como el nombre de síndrome de Asperger, a quien él llamaba como los pequeños profesores, y por ahí de 1981 Lorna Wayne también nos habla de este trastorno. Ya es a partir del 2013 con el DSM-5 que las diversas clasificaciones que existían sobre autismo quedan agrupadas nada más en lo que es el trastorno del espectro autista. Ya desaparecen como el resto de los nombres de síndromes, solamente se le llama trastorno del espectro autista, teniendo pues varios niveles de funcionamiento de los que vamos a hablar más adelante. Algo que hay que entender aquí es, bueno, la gran parte de las personas con autismo, hasta 2/3 de estas personas, van a tener un coeficiente intelectual por debajo de 70, o sea, es decir, un coeficiente intelectual bajo o de discapacidad intelectual, y déficits también del nivel adaptativo, y que pues sí, pueden clasificarse como una discapacidad intelectual como tal. En ciertos casos vamos a encontrar que este tipo de personas pueden tener algunas funciones como memoria, matemáticas, música, dibujo, muy desarrolladas, que pueden ser extraordinarias y que incluso pueden clasificarse como de genios, pero que son como habilidades que están muy separadas del resto de lo que va a ser un funcionamiento normal. Y solo el 3% de las personas dentro del espectro autista van a tener un coeficiente intelectual como tal superior al promedio. Entonces, aquí vamos a quitar un primer mito, que es que forzosamente las personas con autismo o con Asperger van a ser genios. Esto no es cierto. Solo un 3% van a tener como tal un coeficiente intelectual que sí sea muy superior. ¿Cómo es la epidemiología? Aunque aquí en México no tenemos como tal una buena prevalencia, se calcula que es de aproximadamente del 1%. En Estados Unidos, en Reino Unido, sí se habla que aproximadamente 9 de cada 1000 niños está presentando
pues un trastorno del espectro autista, aunque las últimas cifras que nos están manejando de Estados Unidos es que incluso pues ya están apareciendo alrededor de 37 niños por cada 100. O sea, esto está aumentando, muy probablemente porque también están mejorando pues los instrumentos de diagnóstico. Es más común en hombres que en mujeres, es igual en todas las clases sociales, en las diferentes culturas y razas, y por lo menos aquí en México, lo que es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que es el único hospital psiquiátrico infantil en México y en Latinoamérica, está dentro de las primeras 5 causas de demanda de consulta. ¿Qué pasa con el autismo? Sí se ha visto que hay pues alteraciones neurobiológicas, hay diferencias en el desarrollo cerebral. Hay varias, no es nada más como una única causa que vamos a encontrar principalmente. Irregularidades en el sistema límbico, en los cuerpos mamilares, la corteza anterior, en cíngulo, tallo cerebral. Puede haber también pérdida de las células de Purkinje en cerebelo, ventrículos más grandes, el núcleo caudado más pequeño, anomalías en general en el crecimiento cerebral, porcentajes anormales también en relación de materia gris con blanca y alteraciones en la migración celular, sobre todo pues en la etapa de la adolescencia. Se ha hablado mucho de si podríamos encontrar unos marcadores neurobiológicos temprano. Lo cierto es que podemos encontrar que un 30% de los niños van a presentar pues ya desde la lactancia un perímetro cefálico aumentado, macrocefalia, principalmente a expensas del lóbulo temporal, parietal y occipital. También otra de las causas que se ha visto es la disfunción en las neuronas en espejo, que este va a ser pues un sistema neuronal implicado en habilidades sociales como empatía, interpretar emociones o las intenciones de las otras personas y también pues cómo van a ser la transmisión de estas emociones de persona a persona. Entonces, en realidad estamos hablando que varias zonas del cerebro están implicadas en lo que podría llevar al comportamiento del trastorno del espectro autista. No es una sola causa, no es una sola zona cerebral, van a ser varias que vamos a encontrar. Y pues esto lo complica porque pues sabemos que va a ser un padecimiento que es multifactorial, no vamos a encontrar una causa única. En cuanto a su fisiopatología, ¿qué vamos a encontrar? Aparte de la cuestión anatómica, va a haber alteraciones bioquímicas, incremento en la serotonina, va a haber una disminución de dopamina, acetilcolina, una excesiva actividad glutamatérgica. También vamos a encontrar interrupción de lo que es el desarrollo normal cerebral en las etapas fetales tempranas. Esto puede ser asociado a defectos en genes que van a ir controlando lo que es el crecimiento cerebral o la comunicación neuronal. Y que vamos a encontrar que hay como tal una conectividad atípica en todo el cerebro. También tenemos factores genéticos, incluso en factores genéticos no es una sola causa. Se dice que es una naturaleza multigénica, o sea, son varios genes involucrados, varios locis en múltiples cromosomas, variaciones en el número de copias, y pues obviamente si tenemos dentro de la familia ya un caso de autismo, se aumenta el riesgo en relación también a la cercanía y se va acumulando y esto pues es un riesgo acumulado. Y aquí entra también lo que es la teoría epigenética, que esta quiere decir que a lo largo de nuestra vida podemos ir teniendo cambios en nuestra genética y que esos cambios incluso van a ser heredados. Entonces, aparte estamos diciendo que la información genética que nosotros traemos, podemos ir como acumulando cosas e irlas heredando a la siguiente generación. Alrededor de un 30% del autismo puede ser de un origen sindromático genético. Y bueno, aquí cuáles podrían ser. Conocemos todos, pues, dentro de los síndromes genéticos que pues ocasionan discapacidad intelectual, de lo más común, la trisomía 21, que también son chicos que pueden compartir características de datos del autismo, el síndrome del cromosoma X frágil, un síndrome XYY, una de lesión 15q12, puede haber también por esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, fenilcetonuria, hiperuricemia o bueno, incluso infecciones congénitas, que bueno, todos estos pueden dar como de manera secundaria también comportamientos dentro del autismo, que les llamamos que son de origen sindromático, secundarios pues a un síndrome genético. Factores ambientales y perinatales, que esto pues se está hablando mucho actualmente,
intoxicación por metales pesados, puede haber factores obstétricos, desde pues el momento de sufrimiento fetal agudo, de un parto que sea distóxico, la edad paterna, arriba de 40 años, mucho más importante que la edad materna, y bueno, esto que se ha discutido mucho, que también son las vacunas, que inicialmente se decía que sí, las vacunas podrían provocar autismo, que ya después sabemos que no es cierto, pero también uno de los últimos factores que se está viendo que es de mucha importancia es la microbiota materna durante el embarazo. Entonces, todas las cuestiones nutricionales y también intestinales de mamá, pues tienen que ver con esta parte y se está señalando también actualmente como uno de los factores que sí pueden contribuir a la aparición de un autismo. ¿Qué nos dice el DSM-5? Esta parte que yo les mencionaba anteriormente para el DSM-4, el autismo se iba a colocar dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, se iba a subdividir en lo que es el síndrome de Asperger, el autismo, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett, pero bueno, para 2013 DSM-5 cambia, todos llegan a agruparse como la parte del trastorno del espectro autista. Aquí la única excepción es el síndrome de Rett, que este sí desaparece, porque en el síndrome de Rett sí hay una causa monogénica. Aquí sí hay un gen específico que puede provocarlo, entonces más bien se trata ahorita como que es una enfermedad genética que sí da síntomas de autismo. Entonces, anteriormente los 3 dominios que tenía se van a reducir nada más a 2, déficits sociales y de comunicación, y que también va a haber intereses fijos y comportamientos repetitivos. Y estos van a ser como los síntomas claves, pues, de lo que va a ser un trastorno del espectro autista. Para hablar un poquito más de esto, bueno, ¿qué son los déficits persistentes en comunicación e interacción social? Vamos a ver que hay unas marcadas deficiencias en comunicación verbal y no verbal, falta de reciprocidad social, fracaso en desarrollar y mantener relaciones con compañeros de la misma edad, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, que pueden ser como comportamientos motores o verbales estereotipados, hacer como el típico movimiento de aleteo, comportamientos sensoriales inusuales, adhesión excesiva a rutinas y patrones de comportamiento ritualizados, son muy rígidos en sus rutinas, intereses fijos y restringidos. Y bueno, aquí también agregar que estos síntomas deben estar presentes desde la infancia, no es que los vaya a desarrollar ya en la adolescencia o en la etapa adulta, y que a veces no llegan a manifestarse plenamente, pero que sí avanzando en las etapas de la vida, dependiendo de las demandas sociales, pueden empezar a ser más problemáticos. ¿Qué vamos a ver como signos de alarma? Entonces, a partir de los 6 meses ya empezamos a ver datos de alarma, que va a hacer que el bebé pues no sonríe frente a las expresiones de los adultos, no tiene sonrisa social, su cuerpo está o muy rígido o excesivamente blando, le hablan y no voltea a ver, no responde por su nombre, ni toma los objetos que le ofrecen. Y no tanto porque no los pueda tomar motoramente, sino que no le interesa tomarlos. Y aquí una situación muy importante es que el autismo sí se puede hacer un diagnóstico desde los 6 meses de edad. De repente nos hemos topado pues con especialistas, con gente dentro del ámbito de la salud que dice que pues no podemos hacer un diagnóstico hasta después de los 5 años. Lo cierto es que no es así. Actualmente pues ya se cuentan también con escalas y podemos empezar a hacer un diagnóstico desde los 6 meses y obviamente esto sería lo mejor porque podemos empezar a hacer tratamiento desde esta etapa. A los 12 meses, ¿qué vamos a empezar a ver? El niño todavía no balbucea, obviamente menos habla, no señala, no gesticula, muestra muy poco interés por las personas o los objetos que va a tener delante y tampoco está manipulando juguetes, no le interesa. A los 18 meses, un marcado retraso en el lenguaje, no está pronunciando ni una sola palabra, no imita a los adultos, es muy típico que los niños, si ven que el papá se cepilla los dientes o se está cepillando el pelo, también lo empiezan a hacer. Estos niños no lo hacen, no miran a los ojos, no responden a la solicitud de dar. Si uno ya le pide brazos, se les pide un juguete, no lo hacen. Y está bastante desinteresado por los objetos, los juguetes y también por las personas. Estos van a ser como los signos
más tempranos que vamos a empezar a ver. Conforme van creciendo, pues empiezan a hacerse mucho más claros los síntomas que vamos a empezar a ver, como cuáles: pobre interacción social, sobre todo con niños de su misma edad, no están interesados a acercarse a iniciar un juego, pueden tener cambios de comportamiento de manera abrupta, risa o euforia sin motivo alguno, poco o nulo contacto visual, muy poca sensibilidad al dolor, tienden a ser aislados, empiezan a tener pues intereses fijos como nada más quedarse sentados girando un objeto, o el juguete, en lugar de jugarlo como tal, solo observarlo, quedarse viendo las partes de los objetos, como de un carrito solamente girar las ruedas, tener un apego a los objetos, como más allá de un objeto transicional, apegarse a un juguete, apegarse a una manta, tener comportamientos que van a ser de un extremo muy hiperactivos o de repente hipoactivos. No responde a los métodos educativos regulares, que eso es algo muy importante, y no tiene que ver con su capacidad de inteligencia, sino que simplemente por la parte también de socializar o el contacto visual, pues no va a ser un método de enseñanza normal el que ellos van a poder aprender. No acepta cambios en su rutina, o sea, son niños que incluso si les cambian el camino por el cual van a la escuela, eso ya puede causar pues una crisis o que puedan mostrarse enojados. Carecen de sentido del peligro, hacen juegos extraños, esta parte que les decía de en vez de jugar con el objeto, pues tienden más como a alinearlos, ordenarlos por colores, pero no jugarlo como tal. Presentan ecolalia, repiten lo que escuchan o están repitiendo frases que pues vieron en una película, escucharon en la radio, a lo mejor sin tener como un sentido de uso. Evitan el contacto físico, no responden por su nombre y a veces pues se llega a pensar que tuvieran alteraciones del oído, cuando la realidad es que no prestan atención o no les interesa. Hay dificultad para expresar sus necesidades, no lo van a verbalizar, tienden más a tomar a las personas de la mano y llevarlas hacia el objeto que ellos quieren. Son poco tolerantes a la frustración y caen en crisis, que pueden verse como berrinches, y bueno, a veces también tienen alteraciones en lo que va a ser el desarrollo motor fino que el grueso. Entonces, podemos empezar a ver todo esto. ¿Cómo llegar a hacer el diagnóstico? Les hablaba de esta parte de que, bueno, realmente el diagnóstico lo podemos hacer desde los 6 meses de edad. Una forma es con los criterios que tenemos del DSM-5, o también la otra es que tenemos varias escalas de detección. Las más usadas, la escala de CARS, la ADR o la A2. Con ADR y A2, la situación es que se necesita pues un entrenamiento especial para poder aplicar la escala. Son escalas tardadas en varias sesiones, que son caras, tanto para terapeutas comprar como todo el material, como poder aplicarlas. Y bueno, aparte de que son escalas que se utilizan internacionalmente. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de la escala A2, pero la que les quiero mostrar es esta escala, bueno, que esta es nada más una escala de cribaje, que es, véanme, que es valoración del espectro autista en niños mexicanos. Esta escala la hizo la doctora Lilia Albores, que trabaja pues en lo que es la clínica de autismo del Juan N. Navarro. Ella es la creadora de la escala y también fue la fundadora de Proceda, de profesionistas calificados para la detección y diagnóstico de autismo. Hay dos escalas, esta que es la véanme, que es de cribaje, que es autoaplicable para los papás, en la cual pues ellos van a responder de acuerdo a lo que han visto en el niño. Se divide pues en dos columnas, la parte de antes, que podríamos ocuparla pues para cuando tenía 3 años o menos de edad, y la parte actual, que sería contestar a cómo lo están viendo al momento de que acuden a la consulta. Se suma el total. En el caso de mujeres es positivo de 15 puntos para arriba, en el caso de hombres 17 puntos hacia arriba. Entonces, como esta es una escala de cribaje, es algo que fácilmente todos podríamos aplicar como en una consulta de primer contacto, que nos puede ya orientar a que hubiera pues alguno de estos tipos de trastornos. Y ya la escala confirmatoria como tal es la escala CRIDI, que es de criterios diagnósticos de TEA, y para esa sí se necesita también pues el entrenamiento de Proceda para poder aplicarlas. Son escalas mucho más cortas que podemos hacer en una sola sesión,
Y dentro de Proceda, los que estamos ahí, incluso estamos haciendo pues una base de datos a nivel nacional para poder tener pues una buena epidemiología. Digo, dentro de los algoritmos que también podemos usar para un primer contacto, es decir, no nada más ver como estos síntomas. Generalmente aquí pues tenemos que hacer mano sobre todo de médicos de primer contacto, los pediatras, los médicos familiares, con estos datos que ya les mencionaba. No balbuceo a los 12 meses de edad, igual 12 meses no señalar, no hacer gestos, no decir palabras a los 16 meses, no decir frases o juntar palabras a los 24 meses, o si ya tenían un desarrollo normal, que en algún momento tengan pérdida de habilidades de lenguaje, habilidades motoras o sociales. Que tengan un retroceso en esto también es como un dato bastante subjetivo de autismo. Aquí se pueden usar pues escalas de tamizaje del desarrollo en general. Digo, vamos a ir haciéndolo paso por paso. Digo, aparte de hacer las escalas del desarrollo, pues sí tenemos que descartar que no se trate de algún otro padecimiento, sobre todo hacer pues una valoración audiológica, potenciales evocados auditivos, si estamos con la duda de si hay algún problema de oído. Se puede hacer una determinación de niveles de plomo pensando que fuera una intoxicación por metales pesados, hacer las escalas y bueno, empezar a referir a centros de intervención temprana, a terapias específicas, a educación especial. De aquí, pues es la parte cuando ya nos vamos como tal con un procedimiento estandarizado, que son los criterios diagnósticos, las entrevistas, nuestras escalas, hacer una valoración médica ampliada. Algo muy importante aquí, pues es precisamente la parte de genética y neurología, ver si asociado se encuentra pues algún déficit, alguna discapacidad, si hay dismorfias, si hay convulsiones. Entonces también descartar que no sea una causa sindromática, hacer evaluaciones específicas para el desarrollo, porque bueno, ahorita también lo vamos a ver, el trastorno del espectro autista, la comorbilidad tiende a ser más la regla. Y pues también para determinar cuál es el grado de autismo, tenemos que ver cuál es la capacidad intelectual de los niños. Puede haber autismos con discapacidad intelectual leve, moderada y severa, o niños con autismo que la inteligencia sea normal, o 3%, como les decía, que de verdad sea una inteligencia extraordinaria. ¿Qué otras cosas vamos a ver en la evaluación? Valoraciones específicas para fortalezas, debilidades, puede haber alteraciones del lenguaje, tenemos que ver los recursos familiares, tenemos que ver si hay algún trastorno de conducta, cómo ir ayudando en esta parte. Y pues obviamente si llegamos a detectar eso, referir y pues podríamos también hacer uso de otros estudios ampliados, la parte de pruebas genéticas, estudios de neuroimagen, si fuera necesario, pues también un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia. No a todos, o sea, tenemos que individualizar el caso, pero en el caso de que sí estemos viendo que hay un niño que pues pueda tener estas características y estamos dudando que haya algo más, sí sería necesario o conveniente que pues pudiéramos hacer todo esto. ¿Okay? Entonces, les hablaba que en la parte del trastorno del espectro autista, pues ya actualmente como es lo englobado nada más en una sola categoría, se va a subdividir dentro de grados de ayuda. El grado 3 necesita ayuda muy notable, van a ser niños con una mínima comunicación social, generalmente sí, con una discapacidad intelectual marcada, tienen problemas en su vida diaria, necesitan apoyo. Grado 2 necesita ayuda notable, hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas, tienden a hablar pocas palabras. Grado 1 que necesita ayuda, aunque sean algunas alteraciones de comunicación social pues bajitas, pero que necesitan el apoyo o también en la parte académica. Y también tenemos pues que va a haber a algunas personas que caigan más como en síntomas subclínicos, que no nos van a dar como todos los síntomas necesarios para poder hacer un diagnóstico, pero sobre todo si vemos que dentro de su historia familiar hay otros casos de autismo, pues sí estamos pensando que caigan dentro del espectro. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo por edad.
en esta parte de decir, desde los 6 meses podemos empezar a hacer diagnóstico, pues en la etapa preescolar, que es lo primero que tendríamos que descartar: retraso mental, algún trastorno del lenguaje, trastornos del vínculo con los papás, que a lo mejor por eso están muy apegados a los papás o están muy separados, la parte de hipoacusia o sordera, que haya un trastorno de adaptación, se empezaron a cambiar ambientes y por eso el niño no se está adaptando a la escuela, no está conviviendo con los compañeros, no está siguiendo instrucciones, o que estemos un trastorno de ansiedad o fobia social que no permite que el niño pues empiece a convivir con sus compañeros. Y en este caso, síndrome de Landau-Kleffner, que esta es una afasia secundaria a epilepsia. Entonces, aquí sí puede ser más bien una epilepsia que hizo que tuviera un retroceso en su desarrollo del lenguaje y tenemos que hacer la diferenciación. Etapa escolar, nuevamente, pues el retraso mental, un trastorno de lenguaje, hipoacusia, sordera, trastorno de ansiedad. Por aquí también va a entrar ya la parte del mutismo selectivo, que son niños muy inhibidos y ansiosos, que pues tienden a no hablar. O sea, sí, definitivamente por manera selectiva no quieren hablar y también puede confundirse por un autismo. Un trastorno obsesivo compulsivo que empieza a manifestarse a esta edad y por eso tiene como intereses muy particulares y restringidos, o incluso pues que estemos ante una esquizofrenia de inicio temprano y que va a tener también alteraciones del comportamiento y aislamiento social. En adolescentes, aquí pues también vamos a agregar también la parte de la esquizofrenia, que es cuando más empieza a aparecer, y sí, los comportamientos van a ser que está muy aislado, también que hay conductas que pueden parecer estereotipadas, un trastorno de personalidad ansioso, el trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno esquizoide de personalidad, o sea que va a ser muy aislado o que incluso pueda tener problemas de afasia, ya problemas de lenguaje, una vez que había tenido pues un lenguaje adecuado. Esta parte que les decía que en el autismo la comorbilidad es más la regla que la excepción. 70% de nuestros pacientitos con espectro autista van a tener otro trastorno psiquiátrico comórbido. Entonces es muy común que pues aparte del autismo, TDAH 70%, una discapacidad intelectual 70%, trastornos del sueño en el 80%, trastornos de integración sensorial en el 90%, por ahí un poquito más bajitos, ansiedad, oposicionismo, epilepsia. Entonces es muy común que los papás en esta búsqueda de diagnósticos de repente llegan y es que me dijeron que tiene TDA, otros me dijeron que tiene discapacidad intelectual, otros me dijeron que tiene autismo, cuando la realidad es que el niño puede tener los 3 diagnósticos al mismo tiempo y pues representa un mayor reto para también dar el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, decíamos esta parte de que al ser un trastorno del neurodesarrollo, lo cierto es que no se va a quitar, no hay una cura, y como tal, pues tampoco existen fármacos que vayan especializados para esto. Tenemos antidepresivos, pero no tenemos antiautismo. Entonces, no tenemos un medicamento que trate los síntomas nucleares del autismo. Lo que sí hay son medicamentos sintomáticos, es decir, si tenemos que el niño tiene TDA, pues podemos dar medicamento para TDA. Si hay ansiedad, damos algo para la ansiedad. Y en el caso del autismo, bueno, para la FDA solamente hay 2 medicamentos que están aprobados en su uso en niños con autismo, pero la indicación es irritabilidad, impulsividad o hiperactividad. Y estos 2 medicamentos que sí los tenemos aquí en México son risperidona y aripiprazol. O sea, son los únicos como tal aprobados. ¿Okay? Y pues precisamente esto que les decía, no son para tratar el autismo, son para tratar como estos síntomas que podemos encontrar también a la par. Entonces, podemos hacer uso de otros medicamentos dependiendo la sintomatología que nos vayan presentando los niños. Podemos usar antidepresivos, los inhibidores de recaptura de serotonina, que son los que más usamos pues en niños. Aquí, ¿para qué nos pueden ayudar? Reducir la frecuencia y la intensidad de las conductas repetitivas, incluso un poco de las estereotipias, disminuir ansiedad, disminuir irritabilidad, pueden mejorar el contacto visual también.
Como efectos secundarios, pues pueden producir molestias gástricas, cefalea, a veces también hiperfagia, y que esto nos puede llevar a aumento de peso. También pudieran usarse antidepresivos tricíclicos, principalmente para conductas de tipo obsesivo-compulsivo, con cuidado porque estos pueden tener mayores efectos que los ISRS, pero que sí pueden ser más efectivos. Antipsicóticos, que estos que yo les mencionaba de aripiprazol y risperidona como tal son antipsicóticos, pero que los vamos a usar para hiperactividad, irritabilidad, conductas estereotipadas. Efectos secundarios, pues que bueno, pueden producir aumento de peso y también su efecto sedante. Obviamente los tenemos que usar de acuerdo al peso que van teniendo los niños. ¿Qué otros medicamentos podemos usar? Estimulantes, sobre todo para la parte de si hay un diagnóstico comórbido de TDAH, nos van a ayudar pues con la parte de concentración, disminuir hiperactividad. Aquí en México tenemos dos, que son metilfenidato y atomoxetina. Metilfenidato que es controlado, efectos secundarios, pues disminución del apetito, pueden dormir menos o a veces pueden exacerbar tics motores. Atomoxetina que no es controlado, efectos secundarios tienden a ser menos que el metilfenidato, cefalea, también molestias gástricas, pero aparte que mientras metilfenidato es de una acción casi inmediata, atomoxetina sí tiene una acción en aproximadamente 2 a 3 semanas. Ansiolíticos, en caso de que sí veamos que hay muchos datos de ansiedad o ataques de pánico, efecto secundario pues la sedación. Podemos llegar a usar anticonvulsivos, sobre todo si tenemos como comorbilidad de epilepsia. Los podemos usar como estabilizadores del ánimo y también nos pueden causar sedación. ¿Okay? Entonces, hay otros medicamentos que aunque no están como tal aprobados para el autismo, que se consideran de uso off-label, fuera de etiqueta, que también podemos ir usando, como esta parte que yo les decía de otros antipsicóticos, anticonvulsivantes. De manera experimental se ha usado memantina, oxitocina, trastornos del sueño, melatonina o antihistamínicos como la hidroxicina. Decíamos lo del déficit de atención, los tics, incluso si hubiera trastorno bipolar, psicosis, y muchos de los pacientes también con autismo suelen tener malestares gástricos de manera rutinaria. Y bueno, aquí también vamos a hablar un poquito de la parte de las dietas o los probióticos. Por ahí de repente estuvo de moda la parte de pues dietas libres de gluten, libres de azúcar, que no son como tal pues una indicación y que de manera ahora sí que anecdótica pudieran presentar una mejoría, pero no tienen como tal pues una indicación con evidencia científica. Para las dosis, esta parte que yo les decía que es de acuerdo al peso, pues el uso de risperidona de 0.5 a 3 miligramos al día, se suele dar más en la noche por lo mismo de que provoca sedación. Aripiprazol de 5 a 15 miligramos al día. Naltrexona, que casi no la llegamos a usar. Atomoxetina de 1.3 a 1.7 miligramos por kilo de peso al día. Metilfenidato de 0.125 a 0.5 a lo largo del día. Aquí lo que me faltó mencionar es que de metilfenidato tenemos dos presentaciones, la de liberación prolongada y liberación inmediata. Liberación prolongada pues es tomar una tableta al principio del día que dura todo el día, pero si estamos usando de liberación corta, sí tenemos que estarlo dando en varias tomas a lo largo del día. Entonces, esta parte que les decía, no hay como tal un tratamiento farmacológico específico de autismo, más que nada nos vamos a ir de manera sintomática, qué es lo que van presentando. Entonces, tenemos agresión, irritabilidad, podemos usar antipsicóticos, risperidona o olanzapina. Ansiedad, pues usar ISRS. Tenemos datos de TDA, usar estimulantes como metilfenidato o atomoxetina. Insomnio, también podríamos llegar a usar antipsicóticos. Melatonina también. Bueno, en caso de las estereotipias, también el uso de antipsicóticos. Y esta parte nada más recordar que los que sí están aprobados por FDA, aripiprazol y risperidona. Les hablaba de esta parte de tratamientos experimentales como la oxitocina, que bueno, como tal es la hormona del apego
dentro de los tratamientos experimentales es el que ha sido más estudiado y también el que se tiene como de una manera más prometedora para mejorar la parte de la interacción social. Pues como tal, la oxitocina es un neuropéptido que es producido en hipotálamo, tiene que ver con la vinculación de la madre y el bebé y en procesos de memoria. Se han hecho experimentos con oxitocina intranasal y se ve que al poco tiempo sí mejora la parte de cognición social y de socialización en general. La desventaja es que tiene pues una duración muy corta y que tampoco es que se haya sintetizado de una manera en tableta o vía oral que nos pueda ayudar a un efecto que sea más permanente, pero pues bueno, sigue también dentro de estudio. Otros medicamentos que yo también les mencionaba, mementina, que como tal se usa más para procesos de demencia, que también en algunos ensayos clínicos mejora la cognición social, lenguaje, reduce conductas estereotipadas, arbaclofen, clonazepam, que es un ansiolítico, pero que no suele ser usado pues en niños, de repente en adolescentes, para mejorar la parte de la ansiedad, y pues también lo que es el cannabis, el CBD, que de repente también está muy en boga, que se ha probado que sí llega a mejorar la socialización, pero en adultos jóvenes, no en niños y en adolescentes. Y como tal, la indicación que tiene la FDA para el uso de CBD en niños es nada más epilepsia de difícil control. No hay ninguna otra indicación. Suplementos nutracéuticos por esta parte también de mejorar la microbiota, de mejorar la parte gastrointestinal, recordando que después del cerebro, pues el intestino es el órgano que tiene más terminaciones neuronales. Entonces, sí se ha visto también el uso de ácidos omega y de lactobacilos. En cuanto a los ácidos omega, de las marcas que tenemos aquí en México, las que sí cumplen como lo necesario y que tienen presentaciones infantiles, Nordic Naturals y Lisi. Y en cuanto a lactobacilos, en específico es la cepa de Lactobacillus plantarum, que ya lo pueden encontrar actualmente en dos marcas farmacéuticas. ¿Sí? Otros de los mecanismos que se están estudiando también en cuanto a tratamiento, pues bueno, que a lo mejor tardan más en que de verdad lo veamos, pues cuestiones genéticas, hacer cambios en transcripción, en funciones sinápticas, esta parte que les decía de neuropéptidos como la oxitocina, o la parte del mecanismo inmunológico, estrés inflamatorio, disbiosis intestinal, que aquí sí podrían incluir esta parte de los lactobacilos, de los omegas. Entonces, digo, hicimos la detección, tenemos el tratamiento, sabemos que el tratamiento farmacológico pues no lo es todo. En este caso pues tenemos que dar un manejo integral, tanto desde la parte médica, no nada más con psiquiatría, con neurología, pues con ver los otros especialistas de pediatría, tenemos que ver la parte psicosocial, ver la parte de la educación. La mayoría de los niños sí pueden estar en escuelas regulares, algunos pueden necesitar solamente adaptaciones o esta parte de llevar a algún maestro sombra. Habrá niños que sí tengan una gran discapacidad intelectual que pues necesiten alguna escuela de educación especial. Ver cómo están sus habilidades de comunicación, trabajar en ellas y pues en caso también necesario, con terapias psicológicas, terapia ocupacional. Suelen ser niños que, dependiendo también sus necesidades y a lo largo de la vida, van requiriendo de distintas terapias. Podrían empezar, dependiendo cada niño, terapia de estimulación temprana, terapia de desensibilización sensorial, terapia cognitivo-conductual, terapia emocional, necesitan a veces terapia psicopedagógica. Ya en la adolescencia, que es cuando se puede dar terapia de habilidades sociales, que tiende a ser como terapias en grupo, pero lo cierto es que van a requerir de diversas terapias a lo largo de la vida. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Ciertamente puede ser impredecible. Lo ideal es que se pueda hacer pues un diagnóstico temprano y mientras más temprano también empezar la intervención. Sí se ha visto que niños que empiezan tempranamente, que tal vez estaban clasificados como un autismo nivel 2, progresaron a autismo nivel 1 y que esa es la intención, que se vayan haciendo más independientes y funcionales. Algo que sí se ha visto es que hay una falta de concordancia entre lo que es
el coeficiente intelectual y la capacidad funcional. De repente hay chicos que salen en las pruebas con un coeficiente intelectual de 140, pero no dan uno en la escuela. Y no tiene que ver con la inteligencia, sino con su adaptación, la forma de aprendizaje y pues también con cómo van a estar socializando. Algunos niños pues se van a desarrollar a niveles de autismo, como les decía, pasar del 2 a 1 o que sean prácticamente imperceptibles. Puede ser sin razón aparente, puede ser porque tuvieron mucha ayuda con la terapia, mucha ayuda con los medicamentos. Algo que sí puede estar muy presente en adolescentes o adultos, ansiedad, depresión y las adversidades sociales. Y sobre todo actualmente que hay más conocimiento de esto, que tenemos más difusión y más métodos de detección, pues es más común que empiecen a llegar incluso a consulta adultos que están teniendo problemas de interacción social en sus relaciones interpersonales o de pareja, y ya viéndolo bien, pues resulta que es un adulto que tiene un autismo nivel 1 o a lo mejor imperceptible, digamos, para funcionalidad en el trabajo, pero que a nivel social sí está disfuncionando mucho. O, digo, también en la parte de pediatría o de paidopsiquiatría, pues muy común que cuando estamos evaluando a un niño con autismo, pues de repente ahí uno de los papás dice, es que tengo un hermano como con estos síntomas, o que uno mismo de los papás presenta síntomas similares, y pues resulta que no habían sido diagnosticados hasta el momento que nos traen a consulta al niño. ¿Ok? Hasta aquí no sé si haya preguntas o algún comentario. Muchas gracias, doctora Claudia. Oiga, pues salen muchos, ahora sí que se aclara con esta plática, muchos tabús que están sobre este tema, sobre todo por el aspecto en el que se ha visto una alza en la población con trastorno de espectro autista, más diagnóstico, pero aparentemente es porque hay más herramientas para el diagnóstico, ¿verdad? No es tanto que la ciencia esté influyendo en la población, es que hay más diagnóstico y se está identificando más. Bueno, aquí diría que son las dos cosas, porque por un lado sabemos que ha avanzado la medicina y que muchos niños que anteriormente no hubieran logrado crecer o no hubieran logrado nacer por complicaciones obstétricas, ya están naciendo y que están llegando a una etapa adulta. Esa podría ser una causa. La otra causa, como esto que decía, agregación familiar. O sea que sí, mientras más casos encontramos en una familia, pues va a ser más común que se encuentren en las siguientes generaciones. Y sí, también los instrumentos de detección, como esto que yo les mostraba, que ahora sí, esas ya son escalas especiales para población mexicana. Y que obviamente ya no tenemos que compartir la misma escala que se usa en Estados Unidos y que nada más está traducida. Entonces, ser población específica para nosotros, detectamos más. Sí, muchísimas gracias, doctora Claudia. Yo soy médico de primer contacto, médico familiar. De repente tenemos 15 minutos en la consulta y me parece muy bien esta herramienta que dice que puede ser que los padres la contesten y ya nos la traigan a la consulta y pues ya tenemos ahí el cribado. Para conseguir esta escala, ¿en dónde la podemos conseguir? En internet está así de uso libre. Ok, Yo, si perfecto. gustan, también se las comparto, pero lo cierto es que si ustedes le ponen escala, véanme en internet, se la saca directamente. Ok, y creo que también hay varios médicos interesados en esto de ahondar más en las técnicas diagnósticas y me llamó la atención también esto de Proceda. Sí, sí, ahí cómo podemos hacer para tomar algún curso, capacitación con Proceda. Sí, de hecho, se hacen capacitaciones 2 veces al año. Eh, si ustedes se meten directamente a la página de internet de Proceda, de hecho, pueden hacer la certificación médicos de todas las especialidades, psicólogos, terapeutas de lenguaje. Ok, va, muchísimas gracias. Sí. Y también la importancia de, pues, de que la población se capacite, sobre todo la población de los maestros que de primera entrada también tienen el contacto directo con estos niños y que obviamente no tienen la capacitación para el manejo y el tema del aprendizaje, ¿no? Porque ahí en muchos casos tienden a irse a escuelas especializadas. ¿Qué tan bueno es hasta cierto punto que a los pacientes con Asperger se les aísle de estos grupos, que los dejemos en grupos especializados?
no es bueno porque generalmente los niños pues van a aprender del entorno y si los pasamos a un grupo o a una escuela donde el resto de los niños también tienen discapacidad, pues los niños ahora sí que van a bajar su nivel. Mientras que si estuvieran en un grupo donde tal vez tengan un nivel educativo mayor al de ellos, de cierta manera tienen que adaptarse a ese nivel. Digo, incluso pues ya como ley en México, pues en teoría no se debe de rechazar a ningún niño en ninguna escuela porque tenga pues una discapacidad o algún diagnóstico. Que se pueden hacer adecuaciones es diferente. Y algo que a mí de cierta manera me sorprende es que sí, muchos maestros, tanto en escuelas públicas como privadas, no tienen ningún conocimiento del autismo, pero la SEP sí ya emitió guías para los maestros. Incluso hay una guía específica de Guerrero y una guía específica de Guanajuato, y que son así, para autismo dentro del salón de clases. Y Entonces, importante que se involucren, ¿no? Al personal uh-huh. Y educativo. que también las pueden descargar ustedes directamente de internet. O sea, es material libre. Hasta ahorita son los únicos 2 estados del país que yo he visto, pero bueno, son las que luego les suelo mandar yo también a los maestros. Ok, gracias, doctora Claudia. Y me regreso al contexto del médico Uh-huh. familiar en el IMSS, que por ejemplo llega alguien, un padre, dice, es que tengo esta sospecha, aplicamos la escala de cribado y sale positiva, y pues muchas Uh-huh. veces la referencia a los hospitales de zona, o no hay psiquiatra, no hay psiquiatra, si hay psiquiatra, Uh-huh. no hay uno por turno, alguna recomendación externa que nos sugiera, por ejemplo, asociaciones civiles o algo extra donde puedan dar una atención antes de que lleguen al especialista de institución. Uh-huh. Digo, ahí mismo en Proceda tienen una base de datos de los que estamos certificados, y que eso pudiera a lo mejor acortar el tiempo de espera para llegar a una entrevista o eh, a una consulta. Eh, Ciertamente dentro de institución pública sí, a veces no hay PAIDOS o las citas están muy alejadas. Incluso en salubridad, como el Hospital Navarro, también están muy saturados. Hay asociaciones, eh, no quiero así como mencionar para que me digan que hago publicidad, eh, eh, pero si ustedes entran, por ejemplo, apenas que fue el 2 de abril, hicieron una marcha en Reforma, precisamente por lo del autismo. De las que yo más les mencionaría sería Apapache Autismo y la otra que es GAMA, Grupo de Atención Multidisciplinaria al Autismo, que ahí también podrían encontrar atención, y ventajas que tienen estas asociaciones es que en sus páginas de internet y de Facebook suben pláticas de apoyo para padres y pues quedan grabadas ahí que también los papás pueden ir accediendo e informarse un poco más. Pues, ¿alguna otra pregunta? Todo de momento, todo muy claro. Pues, Muchísimas gracias. fue una muy buena plática, sobre todo porque pues, nos pone el panorama de diagnóstico, tratamiento y sobre todo el pronóstico, que Uh-huh. eso hace que esta población de niños tienda a ser aislado. Entonces, pues sí, necesitamos capacitarnos más para integrarnos de una manera más temprana a la sociedad y obviamente evitar, ¿no?, que haya un retraso en su crecimiento. Pues muchísimas gracias, doctora Claudia. Fue una maravillosa plática. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Es un Gracias por honor la invitación. tenerla como amiga y como maestra Uh-huh. de Cultivando Salud. Y pues le agradecemos mucho su participación. Gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo para el siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.